Todas y todos los seres humanos de todos los países y épocas hemos recibido la oportunidad de ser redimidos por Cristo. No hay una sola persona que pueda llegar ante Dios y decir: es que a mí nadie me habló de tu palabra. No hay alguien que llegue y diga: yo no supe de las cosas de Dios. Porque todos los hombres de todos los países y épocas hemos recibido, cuando menos en una ocasión, la oportunidad de ser redimidos por Cristo. En la cruz, Él pagó por todos los pecados de los que le han recibido como Señor y Salvador. Y con el nacimiento, con la muerte y resurrección de Cristo, vino a abrir las puertas del cielo para todo ser humano. No hay alguien que diga: para mí Cristo no hizo nada. Él vino de manera voluntaria a morir por cada uno de nosotros. Sin embargo, la actitud de cada uno ante ese regalo infinito del amor de Dios es muy variable. ¿Se acuerdan de lo que dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mire, si alguno se pierde, ha sido por no creer en Él, y otros reciben vida eterna por Él. Y tal vez usted ha conocido personas para quienes Cristo no representa nada en su vida. Y esta semana fuimos testigos, no solo en nuestra ciudad, sino también en nuestro país, de lo que hace la gente para la cual Cristo no representa nada. Un jovencito allá en Monterrey que tristemente ni la vida le interesa, mucho menos saber de Cristo, porque no han creído en su palabra, o porque simplemente no les interesa, porque viven sin saber a lo que han sido llamados. No tienen un propósito en su vida. Pasan los años, escuchan la palabra de Dios y viven su vida como si a ellos no les interesara, como si todo terminase aquí, y viven sin esperanza, haciéndole daño a los demás y haciéndose daño a sí mismos. Otros han oído hablar de Dios, porque ¿quién no ha oído hablar de Dios cuando el mismo presidente de los Estados Unidos dice: no debemos tener miedo porque Dios está con nosotros? Y eso lo vio un montón de gente porque se televisó públicamente. ¿Quién no ha oído hablar de Dios? Pero su fe es superficial. El pecado les parece atractivo y no les preocupa para nada la palabra de Dios en lo mínimo. Podemos decir que son cristianos que se han adaptado a las costumbres del mundo. Piensan que todo está bien y que al final todos se van a salvar. Pero sus malas acciones lastiman sus propias vidas y las vidas de sus seres queridos, y desprecian el amor de Dios. Pero mire, por la gracia de Dios, muchas personas están seguras de que realmente Dios les ama y que les ha dado el regalo de la eternidad. Son los que, a pesar de sus limitaciones, de sus fracasos,
de sus caídas, se levantan y siguen por el camino que Cristo les ha marcado y no se fijan en lo que hacen o lo que dicen los demás, pues su mirada está puesta solamente en Cristo. Yo no sé si usted ha platicado con personas que se han alejado de la iglesia y la constante entre ellos es que la persona de allá me hizo caras o me dijo cosas, y están más viendo lo que los demás hacen, los que los demás dicen, menos poniendo la mirada en Cristo. Y por eso cuando nosotros fracasamos en la vida cristiana es porque nuestra mirada está puesta en lo que hacen los demás, en lo que dicen los demás, en lugar de estar fija en la persona de Cristo. Pero hay personas que por la gracia de Dios oyen la palabra, aman la palabra, dan fruto, construyen y bendicen la iglesia y bendicen a la sociedad. Y hasta podría decirse que son modelo de testimonio de la vida cristiana. Y usted los puede ver en los parques, en las plazas, en los bancos, en las terminales. Y ahí están ellos con esa fe firme, con esa fe que bendice a otras personas. Y para esas personas la Biblia no es nada más un libro religioso, no es nada más un libro de religión, de cómo portarse bien, sino que para ellos la Biblia es su alimento. Si no la han leído, sienten que desfallecen. Si no la han leído, sienten que no están completos, porque la Biblia llega a ser más que un libro, más que un manual de texto, llega a ser el alimento que el alma necesita para sentirse bien, para tener fortaleza, para disfrutar de la alegría y para poder ser bendición donde quiera que ellos estén. Y vamos a ver en la parábola del sembrador dos puntos importantes. El primero, que la palabra de Dios es indispensable para la conversión. Y ahí está la parábola, Lucas capítulo 8, versículos 5 al 8. Usted lo puede seguir con la vista. Dice: el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz. ¿Qué decía? El que tiene oídos para oír, oiga. Y aquí el evangelista recalca que decía a gran voz. Esto no fue dicho a escondidas, sino fue dicho de manera pública, que la gente pudiera escuchar. No fue en secreto solamente con algunos, sino fue a gran voz. El que tiene oídos para oír, oiga. Y aquí nos surgen dos preguntas. La primera de ellas es: ¿quién es el sembrador? Y la respuesta está en Marcos capítulo 4, versículo 14. Evangelio según San Marcos capítulo 4, versículo 14. Y ahí dice: el sembrador, ¿quién es? Es el que siembra la palabra. Y mire, es usted, soy yo, somos aquellos que salimos y queremos ser bendición donde quiera que estemos. Y hablamos de la palabra de Dios en donde quiera que andemos. El que siembra, dice allá, el sembrador es el que siembra la palabra. Son los creyentes que predican el evangelio,
Somos usted, soy yo, cuando compartimos lo que Dios ha hecho en nuestra vida y predicamos la palabra. Podemos decir que somos sembradores de esperanza y vida. Usted es un sembrador de esperanza. En medio de las malas noticias que la sociedad tiene todos los días, usted y yo somos sembradores de esperanza y vida. Todo está mal, pero en Cristo las cosas pueden estar mejor. Y no hay crisis cuando Cristo está en una vida. Y la otra pregunta es, ¿cuál es la semilla? Y esta la encontramos en Lucas 8:11. Dice, esta es pues la parábola. ¿Y cómo dice ahí? La semilla es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cuando se siembra, convierte el corazón, convierte el alma, cambia la vida, y una vida sin esperanza, una vida sin propósito, la convierte en algo que vale la pena vivirse, sea como sea. Puede ser la persona más pobre del mundo. La crisis te ha golpeado, pero tu fortaleza no está en las circunstancias, está dentro de tu corazón, porque cuando Cristo viene a vivir a un corazón, lo hace diferente, lo hace ver la vida de manera diferente. La semilla es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es indispensable para que una persona se convierta y sea salvo. No nos salva un buen discurso. ¿Cuántos buenos discursos he escuchado en mi vida? No nos salva tampoco un consejo bien dado, menos una experiencia personal. Lo que nos salva es la palabra de Dios. Y mire qué dice el Salmo 19, la primera parte del versículo 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué hace? Que convierte al alma. Y en mi clamor, en el deseo de convertir mi vida y hacerla diferente, tengo que ir a este libro. En ella hay esperanza. Ella es la que convierte el corazón más duro en algo que verdaderamente vale la pena. Si usted y yo hemos sido salvos, ha sido por medio de la poderosa y sobrenatural palabra de Dios, porque ella nos muestra nuestra necesidad de un Salvador, y ella nos lleva a Cristo, y por medio de Cristo podemos alcanzar la salvación, porque la Biblia es indispensable para la conversión espiritual de una persona. Y la segunda parte, que es un poco más larga, nos dice que la Biblia, el amor a la Biblia o el rechazo a la Biblia, es el parámetro de nuestra madurez espiritual. Yo puedo saber qué tan maduro soy cuando siento deseos de leer la Biblia, de estudiar la Biblia. Yo puedo saber qué tan débil soy cuando no quiero saber nada de la Biblia, cuando me parece fastidiosa, cuando me parece una carga. Y yo puedo saber, y usted puede saber, qué grado de madurez espiritual tiene por medio de amar o rechazar la palabra de Dios. Y mire, los primeros son los de junto al camino. Allá en Lucas capítulo 8, versículo 12 dice, y los de junto al camino, ¿quiénes son? Los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Para qué? Para que no crean y se salven. Mire, este libro es un libro sobrenatural. Y si usted conoce algo de la naturaleza del diablo,
Él no tiene compasión. Ante Él las súplicas no cuentan para nada. Lo que Él quiere es destruir. Él aborrece al ser humano. Se deleita cuando el hombre y la mujer sufren. Por eso se encarga de destruir vidas, familias, personas, y las vuelve títeres para que hagan lo que quiera. Y no tiene compasión cuando destruye una persona o cuando destruye una familia. Y por eso dice que aquellos que tienen el entendimiento oscurecido no pueden entender la palabra. Y no porque sea difícil de entender, sino porque sus corazones han sido engrosados, endurecidos, y no permiten que la palabra crezca. Y la palabra griega para esa dureza es la palabra porosis, que significa insensibilidad. Escuchan la palabra y no la entienden. Es más, en ocasiones hasta es fastidiosa. Cuando el corazón se ha engrosado, la semilla de la palabra de Dios cae junto al camino y no va a brotar, y menos va a dar fruto, porque viene el diablo y quita esa semilla. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos velar y orar, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando usted ve el documental de que los leones escogen las presas más débiles, las presas más indefensas, las presas enfermas, entonces si usted no se ha alimentado de la palabra de Dios, pues usted está débil, usted está desnutrido espiritualmente y es presa fácil del diablo, porque él anda buscando ese tipo de personas para arruinarles la vida y destruirlos, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Y quiera Dios que por su misericordia ninguno de nosotros tengamos el corazón endurecido. En segundo lugar están los de sobre las piedras. Dice Lucas 8:13. Los de sobre las piedras son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Cuántos de nosotros nos hemos emocionado hasta las lágrimas? Y hemos llorado y hemos pedido perdón a Dios porque no es como debemos vivir. Pero a las 2 horas, a las 3 horas, a las 24 horas, ni nos acordamos de lo que dijimos, ni nos acordamos de lo que sentimos. ¿Cuántas personas se dejan llevar por las emociones? De pronto sienten muy cercano a Dios, pero en el tiempo de los problemas y las necesidades empiezan a cuestionar a Dios. Si Dios existiera, no se hubiera muerto mi hermano. Si Dios existiera, no se hubiera... Y empezamos a cuestionar a Dios. Y empezamos a quejarnos. Y finalmente nos alejamos de Dios y empezamos a decir que Dios ni siquiera existe. Y se puede decir que tienen un buen principio, pero un mal final. Porque en la vida cristiana, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y por eso estamos en contra de esos grupos que saben manejar magistralmente las emociones de las personas. Porque son personas que viven engañadas, porque viven emocionalmente con una alegría que es pasajera,
y que cuando salen del templo vuelven a ser las mismas personas vacías, haciendo trampas por la vida, y la siguiente semana vuelven otra vez por su dosis de alegría eufórica y tienen allí el vacío de su corazón. Porque déjeme decirle que a Dios no le impresionan las lágrimas, porque Él mira el corazón de las personas y sabe cuándo verdaderamente estamos humillados, estamos tristes por nuestras actitudes, o solamente las queremos maquillar para sentirnos bien y seguir siendo las mismas personas malvadas que siempre hemos sido. Y quiera Dios que ninguno de nosotros esté en ese grado. En tercer lugar están los de entre los espinos. Lucas capítulo 8, versículo 14. Dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados y nadie los puede culpar por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Podemos decir que este grupo está compuesto por aquellos que creemos que Dios es el genio de nuestra lámpara, que queremos un coche. Señor, dame un coche, soy tu hijo, soy un príncipe del reino. Y todavía hay predicadores que dicen: reclámalo porque eres un hijo de Dios y Él te tiene que dar lo que tú le pidas. Pensamos que Dios está esperando que le pidamos y que está dispuesto a conceder todos los deseos. Pero cuando se dan cuenta que esto no es así, entonces prefieren hacer las cosas a su manera y piensan que la vida cristiana no es para ellos. Eso es para los pobres, para los necesitados, para los que no tienen nada que hacer. Yo sí puedo hacer riquezas a mi manera, puedo disfrutar de los placeres a mi manera. Y parece que esa canción de Frank Sinatra es el lema de ellos: a mi manera, vivir a mi manera, no a la manera de Dios. ¿Se acuerda usted lo que Jesús dijo en Mateo 6? Porque Él miraba a las personas, y cuando ve a una persona puede ver lo que hay dentro de lo profundo de su corazón, y sabe que las personas que le estaban escuchando estaban cuestionando y diciendo: sí, Señor, tú hablas muy bonito, pero tenemos que trabajar, tenemos que conseguir comida para nuestros hijos, tenemos que buscar ropa para nosotros y para nuestros hijos. Tú sí, hablas muy bien, pero tú no sabes lo que nosotros necesitamos. Y mire qué respuesta le da Jesús a ellos, y también a mí y también a nosotros, que en este tiempo de crisis y de aumentos, a veces pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros y tenemos que lidiar con nuestras propias fuerzas para ver cómo sobrevivimos en un mundo que cada día se vuelve más caro. Pero mire qué les dice Jesús a ellos y a nosotros. Mateo 6, versículos 31, 32, 33 y 34. En 4 versículos, la psicología de Jesús, que analiza las motivaciones y los temores del ser humano, dice lo siguiente. Dice allá: no os afanéis pues diciendo: ¿qué decimos cada mañana? ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Cómo nos vamos a vestir hoy? ¿Qué ropa me voy a poner? ¿Qué zapatos que hagan combinación con la ropa? Y ahí estamos, ocupando nuestro tiempo con los afanes de la vida. No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Y el versículo 32 dice: porque los gentiles buscan
todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, ¿cómo dice ahí? Sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él le conoce. Él sabe lo que usted necesita. Versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y él dice en el versículo 34: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y mire, usted y yo somos un costal de afanes. Este músculo está tenso porque estamos preocupados por las deudas, por los hijos, por la violencia, por la carestía de la vida, por esto. Y este libro está ya en el librero olvidado, cuando verdaderamente es este libro el que puede hacer nuestra vida diferente. El libro que puede hacernos ver la vida como Dios la ve. Y para Dios no hay crisis. Para Dios no hay angustia, no hay temor. Con Dios solamente hay paz y gozo y gratitud. Y ahí está este libro. Y usted puede ir a cualquier hora del día, nutrirse con las promesas que Cristo nos ha dejado. Pero mire, si Dios no es nuestra principal prioridad, entonces nuestros afanes lo van a hacer. Entonces el deseo de riqueza lo va a hacer. Entonces los placeres pasajeros van a ocupar el lugar que Dios debe ocupar. Y cuando ponemos los afanes, cuando ponemos las riquezas, cuando ponemos los placeres pasajeros, necesariamente tenemos que cosechar los frutos dolorosos que eso nos da. Porque la Biblia dice con claridad que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si no hay paz en mi vida, es porque he sembrado temores, angustias, desesperación. Pero la palabra de Dios viene a ser el alimento que nutre nuestra alma y la llena de paz y la llena de gozo y de esperanza. Dios quiera que el pasar del tiempo, los aumentos, las crisis, la violencia no ahoguen nuestro amor por este libro y por sus enseñanzas. Pero mire, el cuarto aspecto es de la semilla que cae en buena tierra. Y esto describe a los cristianos maduros, que aunque parezcan leyenda, todavía usted los puede ver en los supermercados, los puede ver en las plazas, los puede ver en la terminal, los puede ver al lado de su casa, los puede ver en diferentes lugares, porque por la gracia de Dios ellos existen y son los cristianos, como dice Lucas 8:15, mas la que cayó en buena tierra y dan frutos con perseverancia. 4 terrenos donde la semilla cae. Y podemos decir que a los 4 les pasan las mismas cosas. Son personas que pasan por las mismas situaciones. Se enferman como todos, tienen deudas económicas como muchos, problemas laborales, carencias, en ocasiones tienen problemas familiares. Pero la diferencia de las últimas personas descritas en la parábola es que ellos actúan con integridad y depositan su confianza plena en Dios. Y hasta pudiera decirse de ellos
que ven a Dios en toda circunstancia. Cuando hay alegría, ven a Dios. Cuando hay tristeza, ven a Dios. Porque ellos saben que Dios está con ellos, que Dios nunca los desampara. Es más, anhelan conocerle en medio de cada circunstancia. Y ellos son los que dice la palabra que llevan fruto al 100%. Y son personas que bendicen a la sociedad, bendicen a la iglesia, bendicen a su familia, porque ellos ven la vida no en la tragedia diaria de lo que estamos viviendo. Y estoy seguro que en ese evento que tuvimos en la ciudad, muchos tuvieron mucho miedo. Y la paranoia y ese temor colectivo se apoderó de la ciudad. Y ahí estaban los 4 terrenos representados. Pero para la gloria de Dios, conocemos personas que, como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y simplemente ven las noticias y lo ven como algo normal, porque vivimos en un mundo corrupto, un mundo inseguro, un mundo donde reina la maldad, un mundo donde la palabra de Dios ya no es valorada. Y no es extraño que vivamos episodios de ese tipo, no solo en esta semana, sino el resto de nuestra vida. Pero a esas personas que aman la palabra de Dios, ellos tienen la certeza que la palabra de Dios dice por medio del apóstol Pablo cuando dice: si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, le pertenecemos al Señor, porque Él nos compró con su sangre y nos dejó su palabra para que mientras llega el día de ir a verlo de manera plena, este sea nuestro alimento. Y que aunque no podamos verle ahora de manera física, podamos verle de gloria en gloria, como dice la letra de ese canto: de gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Y quiera Dios que ese sea el deseo del corazón mío, porque yo necesito cada día conocerle más, amarle más, tener más confianza, ser más de bendición con las personas que me rodean. Y usted seguramente, al igual que yo, tiene el mismo anhelo. Que ya no veamos la vida como las personas ordinarias la ven, sino que la podamos ver como Dios la ve. Y cuando usted la ve como Dios la ve, entonces no hay problema, porque en sus manos todo está seguro, porque en sus manos nada se pierde. Y si se pierde, resucita una vida mejor, plena, eterna, donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más angustia, ni más dolor, porque estando a su lado, ¿qué más puede usted necesitar? ¿Qué más podría yo necesitar? Si Él está conmigo, si Él está con usted, ¿qué más puede desear nuestra alma? Y Él está con usted por medio de su palabra. Así es que cuando sienta temor, no busque otros medios, refúgiese en la palabra de Dios. Cuando se sienta triste, refúgiese en la palabra de Dios, porque es palabra viva que transforma la vida del ser humano. Vamos a entonar este himno que dice: de gloria en gloria te veo, y que sea una realidad para usted y también para mí. Amén.